Empecé a trabajar el proyecto de Ríos en el año 2010. Venía yo de hacer un trabajo que se llamó Camino Real de Tierra Adentro, que era un formato panorámico en blanco y negro, como muy, o sea, un poco riguroso en el sentido del formato y riguroso en el sentido de que todo era blanco y negro, una sola cámara, un solo lente, un solo tipo de película. Y quería hacer un trabajo que fuera diferente, meterme al color, meterme a una cuestión de multiformatos, meterme como a otro tipo de idea para realizar el proyecto. Creo que cuando tú ya realizas un proyecto, si sigues repitiendo esa fórmula todo el tiempo, llega un momento pues, en que te aburres, ¿no? Y la parte que más me gusta de la fotografía es que siga siendo pues una aventura y un reto para mí, y una cuestión lúdica y una cuestión de investigación y de aprendizaje. Y al principio la idea era una idea muy básica, casi siempre parto de una idea muy básica, y era fotografiar las fronteras, que era el río Bravo, el río Suchiate, y el río Lerma, como es un río, vamos a decir, vertical con referencia a estas fronteras, ¿no? O sea, es perpendicular a las dos fronteras. Entonces, pues creí que las fronteras, porque a mí me gusta mucho trabajar en la frontera, creo que todos mis libros han tenido que ver con las fronteras, desde Camino Real de Tierra Adentro, litorales, mixtecos, y este también tiene mucho que ver con el asunto fronterizo, pero aquí se trataba de otra naturaleza de proyecto. Entonces, después de empezar a trabajar, primero empecé con una cámara digital, es mi primer proyecto que hago en color, con una cámara digital, y como no me quería separar totalmente del trabajo de negativo, trabajaba yo con 3 cámaras, una cámara 6x6, que nunca había trabajado en 6x6, lo cual eso me interesaba mucho, como descubrir el formato, qué es lo que te da, porque cada lenguaje cada formato tiene su carácter, ¿no? Entonces, ¿qué aprender? Y hay que aprender a trabajarlo. Entonces, ¿qué me daba a mí el 6x6? Aprender a trabajar con él. Entonces, lo que decidí hacer, ¿por qué el 6x6? Porque el 6x6, al tener un rollo 120 que está envuelto en papel, lo que hacía era acabar de fotografiar, son 12 fotos únicamente, y lo que hacía era tirar el rollo al río, con la idea de que los químicos que tienen los ríos, desgraciadamente en este país, iban a alterar de cierta manera la película, porque es solamente un papel que está envuelto. Entonces los dejabas, es decir, haz cuenta, zancochando los rollos unos 20, 30 minutos en el río, y sí le daba una cierta imprimatura a la hora del revelado. Entonces eso me interesaba, cómo iba a modificar el rollo, cómo iba a modificar la película y cómo modificar la imagen. Entonces era un poco como la voz del río, el grito del río a través de la película. No dejé del todo el formato panorámico, que me gusta mucho. No quería hacer un trabajo, no quería repetir la fórmula de Camino Real de Tierra Adentro ni de Litorales, que era un libro exclusivamente panorámico, porque luego te envicias tú, empiezas tú mismo a copiarte y a tener, pues, oye, esta ya me la sé, entonces lo voy a hacer como hice el otro. Entonces ese tipo de decisiones a mí no, en mi carrera no me interesa, ¿no? Me interesa ir descubriendo conforme el proyecto la manera en que lo vas realizando. Entonces, esta cosa de meter diferentes formatos sí me dio una energía muy especial en cuanto al proyecto de Ríos, ¿no? Lo hice gracias a una beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. La tuve durante 6 años y eso me permitió realizar los viajes necesarios para cubrir lo que yo estaba esperando de este proyecto, ¿no? Empecé, como repito, un poco con esta idea muy básica de qué quería hacer, y por ahí del segundo o tercer año me cayó como así, me cayó lo que yo quería hacer en este proyecto, que era cuáles eran los ejes temáticos del proyecto de Ríos, que eran la vida del río, la vida del hombre en el río, la muerte del río y la muerte que causa el río. La vida del río me refiero por cuando el río es un río sano, limpio, sin duda es un generador de vida. ¿Cuántas civilizaciones se han creado basados o se han fundado porque existe un río y porque ese río da vida? La civilización se formó de esa manera, ¿no? En este país han sido, porque no me considero parte de eso, han sido especialistas en realmente romperle la madre a los ríos. Aquí en México había muchos ríos, los entubaron todos y a los demás los consideran como un basurero, ¿no? Es muy difícil, desgraciadamente, ahora encontrarte ríos sanos, ríos limpios, ríos que
que generen esta vida a la cual yo quería acercarme, ¿no? Pero sí hay esta situación, cuando existe este río vivo, existe la vida del río, existe la vida del hombre en el río, cómo vive la vida el hombre, el río, y lo vive de una manera lúdica, de una manera gozosa, de una manera de madre tierra, ¿no? Cuando digo la muerte del río, digo pues todo lo que ha hecho el hombre para realmente joder al río, y no solo joderlo, lo ha hecho para... O sea, los ha tratado como un basurero, ¿no? En la República Mexicana. Entonces tú ves a cada rato derrames petroleros, ves a cada rato, por ejemplo, el caso del Salto Jalisco, que lo vemos aquí en la exposición, que es un lugar que está a una hora de Guadalajara, que a través de petroquímicas, de fábricas de chocolates, de textileras, han tirado todos sus desechos al río y nadie ha hecho nada absolutamente al respecto, porque se reciben estas fábricas, seguramente le dan un porcentaje de sus ganancias al gobierno en turno, entonces pues los otros dicen, bueno, a mí el río qué me importa, ¿no? Y lugares que eran realmente paradisíacos. Entonces, como si en otros lugares del mundo un río es una bendición, o sea, tú ves, no sé, el Sena, ves el Támesis, ves los ríos que están vivos en cualquier lugar del mundo, y realmente es un punto de encuentro y un punto de gozo y un punto de relajación, y tiene muchas maneras de gozarlo. Pero aquí ha sido, desgraciadamente, esta relación de vida y muerte todo el tiempo, que es francamente, yo me encontré con esto, yo no sabía que me iba a encontrar, sabía yo que existía este problema, pero no de esa naturaleza, ¿no? Y cuando digo la muerte que causa el río, es que también toda esta tala de árboles, toda esta situación de cómo se ha modificado la naturaleza, pues ha creado que el río y que la naturaleza tome otras formas de comportamiento debido a cómo ha sido tratada. Entonces, no sé, tú ves, por ejemplo, el río Santa Catarina en Monterrey, ¿no? Tiene un cauce muy alto, muy grande, muy ancho, pero ese cauce ya no lleva agua, pero cuando el agua regresa, el agua... Todo el mundo lo dice como un dicho mexicano, el agua busca su causa. Entonces, insisten en construir donde va a pasar un río, y cada que pasa el río, porque hay una inundación, pues es un desastre, y hay muertes y hay de todo, ¿no? Entonces yo creo que estos 4 ejes del río son 4 ejes de trabajar el proyecto. Me dieron a mí la columna vertebral del proyecto, que es lo que se va a presentar el 16 de marzo a las 7 de la noche en el Centro de la Imagen.